Conversando de la fe con café. El día de hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante y que es necesario tratar, el cual es la homosexualidad, ¿sí? La mentira de este tema es: nací siendo homosexual. Esto es una mentira y vamos a analizarla el día de hoy. Bien. La homosexualidad, la palabra homosexualidad viene del griego homo, que significa mismo, y sexualidad, que viene de la palabra sexo. Por ende, la homosexualidad es un gusto, una sensación de atracción hacia el mismo sexo. Bien, entonces vemos que en la palabra se nos muestra la homosexualidad de una manera negativa, ¿sí? La homosexualidad siempre se nos muestra en la palabra de una manera que no le agrada a Dios, ¿sí? Por ende es pecado, porque tenemos claro que el pecado es todo aquello que no le agrada a Dios, que va en contra de la voluntad de Dios. Bien, vemos que Dios tiene un diseño, Dios creó un diseño para nosotros acá en la tierra. Él creó hombre y mujer, ¿sí? Ese es el diseño de Dios y la homosexualidad va en contra de este diseño. Vamos a leer Levítico 18:22. Dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ante los ojos de Dios la homosexualidad es una abominación, es un pecado, bien, y tenemos que tratarlo como ello. Ya teniendo esto en cuenta, que la homosexualidad es un pecado, quisiera que nos hablaras un poco con respecto a esto, Sergio, y quisiera que nos explicaras por qué la homosexualidad es un pecado. Bueno, básicamente creo que tú también lo dijiste ahorita en lo que acabas de decir. Pecado es todo aquello que no le agrada a Dios. Entonces a Dios no le agrada la homosexualidad, ¿sí? Y lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios? Por medio de su palabra. Básicamente Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, dice en Génesis, y hizo a la mujer de la costilla del hombre, ¿sí? En el libro en el cual estamos estudiando y basándonos para los temas de conversación de los sábados, habla de algo muy interesante, y es de que el corazón, o sea, de donde sacó las costillas están muy cerca del corazón del ser humano, ¿no? Entonces podemos ver cómo Dios crea a la mujer de algo tan cercano al corazón, y vemos que, digamos, la mujer es un ser al que hay que tratar como vasos frágiles, dice la misma palabra de Dios. Entonces Dios creó al ser humano, al hombre, a Adán, que fue el primer hombre que estuvo en la tierra, a su imagen y semejanza, ¿sí? Y creó a la mujer para que se unan hombre y mujer, dice la palabra de Dios. Después del pecado de Adán y Eva, y de que el pecado entró en el ser humano, ¿no? En el mundo, podemos ver en varios ejemplos en el Antiguo Testamento de que la idolatría, ¿no? Porque también eso es algo que yo leía también y me llamaba mucho la atención, la idolatría. Cuando hay idolatría, hay inmoralidad sexual, y claramente la homosexualidad hace parte de este tema de la inmoralidad sexual, ¿no? Entonces, ahí podemos ver varios ejemplos en el Antiguo Testamento donde ya los hombres empiezan a meter con hombres, mujeres con mujeres, y Dios dice que eso es abominable, así como tú leías en Levítico. Entonces Dios dice que eso es abominable porque eso va contrario al diseño original de Dios, ¿no? Lo que pasa es que durante el tiempo actual, también dentro de la misma iglesia, tristemente, se ha tratado como de modificar, por decirlo de alguna forma, la visión de la homosexualidad, ¿no? Y eso creo que es algo que vamos a tratar un poco más adelante. Pero entonces, claramente, Dios tiene un diseño original, y cualquier cosa en contra de ese diseño original de Dios y de esa voluntad de Dios es pecado, como tú lo decías. Vemos que Dios es perfecto en sabiduría, Él lo sabe todo, Él tiene todo conocimiento. Y el hecho de que Él haya decidido hacernos hombre y mujer es porque Él sabe. No podemos ponernos a cuestionar el conocimiento de Dios, no podemos ponernos a cuestionar su creación. No podemos decir: Señor, no, debiste hacer hombre, mujer y otras ramificaciones. No, Él tiene todo el conocimiento y Él sabe bien por qué nos hizo hombre y mujer. Bien, entonces todo lo que hay en contra de esto no va a hacer daño, por ende, porque el pecado solo nos hace daño a nosotros mismos. Vemos claramente que pues nadie nace siendo homosexual, nace siendo hombre o mujer. Y la voluntad de Dios es perfecta. Si naciste hombre es porque eres hombre, no pienses que eres otra cosa, eres hombre. Y tenemos que asumir eso. Entonces,
ahora quisiera preguntarte a ti, Alejo, ¿cómo es que alguien puede llegar a ser homosexual? ¿Cuáles son las causas por las que alguien llega a ser homosexual? ¿Cómo pasa eso? Bueno, Joan, es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Una pregunta no es tan fácil de responder, pero está bien formulada en el sentido de que la persona no nace, sino se va haciendo homosexual en ese sentido porque lo va permitiendo. Y un homosexual no es de la noche a la mañana que se convierte en homosexual, sino ha sido permisivo continuamente en pecados hasta que llega a tal punto. Podemos ver el ejemplo en Sodoma y Gomorra. Quisiera que fuéramos y viéramos Génesis capítulo 19. Ahí hay una nación, varias naciones, Sodoma, Gomorra y las ciudades cercanas. Eran ciudades que estaban bien acomodadas, tenían riquezas, tenían fama de ser un país o unas naciones donde se encontraba riquezas, pero se dejaron llevar por eso y dejaron a un lado a Dios. Así fue, poco a poco, hasta que permitieron el pecado en sus vidas, lo vieron como algo normal y permitieron lo que actualmente llamamos sodomía, que viene de Sodoma y Gomorra, que significa el homosexualismo. De tal manera llegó ese pecado que dice en Génesis 19, 9 al 13, quisiera que leyéramos. Ellos dijeron, los hombres de Sodoma y Gomorra, a los ángeles que llegaban allá a visitar a Lot, le dijeron a Lot, quítate de ahí, y añadieron, vino ese extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez, ahora te trataremos peor que a ellos. Enseguida comenzaron a forcejear con Lot y se acercaron para romper la puerta, pero los huéspedes alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, llegó a tal punto que el más chico al más viejo llegó a ese pecado de sodomía, de homosexualismo. Es un pecado que el Señor al principio lo condenó. Lo podemos ver más adelante cuando dice, después dijeron los huéspedes a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar tus yernos, hijos e hijas y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlo. Este pecado el Señor lo aborrece de tal manera que destruyó. El Señor es misericordioso y es grande en misericordia, pero llegó a tal punto el pecado que el Señor no puede pasarlo en alto. Y tuvo que destruir esa ciudad, también por la misericordia hacia la humanidad en general, y para que fuera ejemplo de que Él no está de acuerdo con el homosexualismo. Y para responder también a esta pregunta nos dice Romanos 1 que por no tener en cuenta a Dios, por no glorificar a Dios, el hombre ha caído en ese pecado. Entonces esa también es una causa. Por lo tanto no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Más adelante en el versículo 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres. Y eso nos habla de la homosexualidad. La causa fue no glorificar a Dios. Y lo que decía Joan está muy relacionado con la idolatría, y es algo que históricamente estaba relacionado con la idolatría. También en Primera de Reyes 14 vemos que el mismo pueblo de Israel se entregó a eso en el reinado de Roboam. En Primera de Reyes 14, 21 nos dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años, era Roboam cuando comenzó a reinar, 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era, bueno, más adelante dice, Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y lo enojaron con los pecados que cometieron más que todo lo que hicieron sus padres. También ellos edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Aserra, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra que cometieron todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ahí vemos esa relación de la idolatría con la sodomía, con el homosexualismo. Todo por no tener en primer lugar a Dios en cuenta y glorificarlo. Cuando el hombre deja de mirar a Dios, el pecado llega.
Eso es así. Bueno, quisiera también presentar a unos invitados. Aprovechar y presentar a unos invitados que tenemos. Ellos son Ángel y Paola y David. Ángel y Paola viven en Perú, en Lima, Perú, la capital. Me gustaría que se unieran a la conversación. Y David vive en Fontibón. Ángel y Paola es una pareja en matrimonio. Ellos llevan creo que ya 2 o 3 años de casados, están trabajando con niños allá en Perú y son un gran testimonio. Nos pueden aclarar un poco más también muchas preguntas que tenemos sobre este tema. David Ferrera, él vive en Fontibón, un hombre de Dios, misionero, que el Señor ha dirigido su vida para compartir su palabra en muchos lugares. Algo interesante que me llamó la atención de él es esa pasión por Cristo, compartía en los buses, no sé si lo sigue haciendo, pero sé que Dios lo usa en gran manera y pues igual motivarlo para seguirlo haciendo. Entonces vamos a dar la bienvenida, esperamos que ya están ahí, ya vamos a recibirlos. Listo, ahí ya creo que ya están siendo agregados a la conversación. Sí, sí, ahí están siendo agregados. Entonces hay 2 preguntas que quisiéramos hacerles. Allá está David. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola David, ¿cómo estás? Y esperando a Ángel y Paola. Y dice Kant, no sé qué haré. Dale. To join services. Espera. Can bring from service media on camera. Is already a guest in this broadcast. Okay. No los puede entrar por alguna razón. O sea, no pueden conectarse por alguna razón. Listo. Bueno, vamos a hacer algo. Creo que no se puede hacer más de 2. Si no estoy mal, de pronto es por eso. Entonces vamos a hacer algo, vamos a empezar por David y luego David te desconectas y hablamos con Ángel y Paula. Porque creo que no deja sino solamente 2, Max. Sí. ¿Listo? Bueno, entonces quedamos así. David, ¿nos escuchas bien? Dale. Listo. Se está Bueno, cortando un poquito. Tenemos como pregunta, hablando sobre la iglesia en estos días y cómo la homosexualidad ha sido un pecado que ha sido permisivo, no solamente en la sociedad, sino dentro de la misma iglesia. Lamentablemente la iglesia ya no sabe qué es bueno y qué es malo. Quisiéramos hacerte la pregunta, ¿por qué crees que tantas personas que entre comillas se hacen llamar cristianas han aceptado el homosexualismo como algo normal, algo que está bien, que no le hayan problema a eso, no han aceptado en muchos lugares? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque creo que lo han aceptado, es que se cortó un poquito la señal, Henry, ¿me puedes repetir la pregunta? Dale, ¿por qué crees que la homosexualidad es un pecado que ha sido aceptado como algo normal dentro de la iglesia? Dentro de muchos Ahí cristianos está. piensan que es algo muy, muy normal, que está bien. Sí, bueno, pues últimamente como que el evangelio se ha vuelto tan frágil, tan cómodo. Pues no el evangelio, más bien las personas se han vuelto frágiles y cómodas, los seguidores de Jesús han dejado a un lado pues la sana doctrina y se han volcado a buscar predicadores que hablen cosas que les guste. Estamos en una época de apostasía en donde no solamente en el ámbito cristiano, sino en la sociedad, todo está centrado en el humano, ¿no? En lo que yo soy, en lo que yo pienso, en lo que, o sea, somos los dioses como humanos, no sé, hemos querido volver esos dioses, hemos querido tomar el centro y pienso que ha sido eso, la idolatría de nosotros mismos, lo que ha hecho que se acepte estos pecados y el hecho de ver a Dios, exaltar su amor y olvidar que Él es santo, olvidar que Él es justicia,
olvidar que Él es radical, ¿cierto? Entonces, claro, pues Dios me acepta tal como soy porque Él me ama, Dios es amor, entonces Él me acepta así como yo soy, así como yo actúo, como yo pienso y para Dios no está mal que yo consuma pornografía o que sea homosexual o que fume cigarrillo porque Dios me ama, entonces Dios me acepta. Entonces hemos basado todo en el amor de Dios y se nos ha olvidado que Él también es justo y que Él también es fuego consumidor. Entonces pienso que por esta razón se ha aceptado el homosexualismo en las iglesias. El pecador tiene que sentirse así. Tiene que sentir que lo que está haciendo lo está llevando directamente al infierno. Entonces es ahí cuando uno recién le va a poder mostrar a Cristo, ¿no? Si reconoce su problema, tú le muestras la solución a ese problema. Y el único que puede solucionar es Cristo. Ya lo demás es el cambio y la transformación, ¿no? De que Cristo puede producir en una persona, así como la producción nosotros, también la puede hacer en él, ¿no? O sea, el consejo sería ese, ¿no? Yo no, por más que palabras que le dijera, el hombre natural no va a entender las cosas del espíritu, ¿no? Así que creo que radica ahí, ¿no? O sea, en hacerle entender al homosexual, pues, que lo que está haciendo y la práctica que hace es pecado, ¿no? Yo voy por ahí más que nada, llegar a ese punto y en amor, ¿no? No tanto confrontar y a veces, pues sí, hay cristianos que sí tratan mal, ¿no? A los homosexuales, como un bicho raro, ¿no? Y no muestra ese amor, ¿no? No solamente con las palabras, sino también con las acciones, ¿no? Y seguramente que muchos de nosotros hemos conocido o hemos tenido, ¿sí? Personas cercanas a nosotros que han, que han tenido este pecado, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer un poco más fácil poder aconsejar, ¿no? Y ya es de un hábito de tú mostrarle cada día, si te encuentras frecuentemente, si es compañero de la universidad, del trabajo, del barrio, ¿no? Ahí uno tiene más chance de poder de a pocos estar mostrándose eh, como una persona que no lo rechaza, sino que lo ama y porque lo ama lo quiere corregir para que no pueda sufrir más, Claro. ¿no? Porque al final ese pecado lo va a llevar a terribles consecuencias, ¿no? Así es. Y creo que el consejo va por ahí, ¿no? De poder realmente en amor estar confrontándolo, ¿no? Con ese pecado. Sí, Así es. eh, es cierto. Primero es reconocer el problema, es reconocer ese pecado que está mal y bueno, yo quiero hablarles a esas personas que están en esa lucha y que reconocen su pecado, reconocen que lo que están haciendo está mal y no quieren continuar llevando esa vida desordenada. Y para ellos va este mensaje y quiero decirles que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Amén. Entonces, Dios los puede perdonar y en la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere Amén. decir eso? Que, sí, ¿qué quiere decir? Pues que Dios puede hacer una persona totalmente nueva, ¿sí? Y puede cambiar esos pensamientos por unos nuevos pensamientos, por la mente de Cristo y darle esa identidad en Cristo Jesús. Entonces, Dios te puede hacer una nueva persona. Dios te, Dios te puede renovar y crear en ti realmente alguien completamente diferente y con esos buenos pensamientos, no digo que ya deje, ya esto sea de la noche a la mañana, no, es un proceso que es un proceso, pero realmente Dios puede transformar a las personas y aquí lo dice muy claro en la palabra de Dios, Dios hace nuevas criaturas. Amén. Excelente. Muy buenos consejos. Excelente. Muchas gracias, de verdad, Ángel y Paola, por estar aquí participando con nosotros. Una bendición. Gracias.
Gracias, Dios chicos. los bendiga. Dios Dios bendiga. los bendiga. Nos seguimos viendo de Esperamos pronto que- en otro, sí, en esperamos otro que programa. Listo. Chao, Dios los bendiga. chicos. Bueno, para ir culminando, Alejo, un consejo así cortito que le puedas Eso precisamente. Este tema es muy interesante. Cada tema que hemos tratado ha sido interesante y también a la vez doloroso. Yo a veces me contristo un poco con tanto pecado que hay. Y bueno, no solo afuera, nosotros también estamos en esa batalla porque el pecado todavía habita en nosotros, dice Romanos 7, Pablo. Pero ya no nos domina porque estamos en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que Amén. quiero darle a aquella persona que está en ese pecado. Si estás en Cristo Jesús, puedes tener la posibilidad de decirle no al pecado. ¿Sí? Dios te da esa facultad. Voy a leer otra vez este versículo que es uno de los que más me gusta también. Mientras callé se envejecieron mis huesos, Salmo 32:3. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando tú callas tu pecado y lo encubres y lo ves como algo normal, te estás suicidando lentamente. Te estás haciendo, el primero que se hace daño eres tú. Dios no va a cambiar su gloria. Dios va a seguir siendo santo y perfecto. Dios es inmutable. El que se afecta es la persona que viene el pecado. Entonces le digo a la persona que está en ese pecado, ya no sigas callando más. Ese pecado es pecado y eso te va a seguir haciendo daño mientras sigas permitiéndolo en tu vida. Ya no sigas callando más. Y versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confiésalo a Cristo. Confiesa tu pecado y arrepiéntete. Y cree en la obra de Cristo Jesús y serás salvo. También quisiera que viéramos que si nos centramos en el pecado más que en Dios, pues es como si le estuviéramos dando gloria al pecado, en cierta manera. Tenemos que ver el pecado y hablamos del pecado para que se dé cuenta la gente del mal y nos demos cuenta de ese mal. Pero no engrandezcamos el pecado, no digas, no puedo salir de eso es tan grande, eso es tan terrible. No, mira, Dios es más grande y Dios puede darte la victoria frente a ese pecado. Entonces, es solo mirando a Cristo que el hombre pecador puede ser salvo. Mira a Cristo y serás salvo. Míralo a Él. No mires cuán grande es tu pecado, sino mira cuán grande es Dios que te puede salvar de ese pecado. Así es. Y quería terminar diciendo unas palabras que dijo John Newton, el famoso escritor de esa himno que dice Sublime Gracia. Y él ya mayor dijo algo muy que me quedó sonando. Dice, he estado perdiendo la memoria, ya no estoy recordando bien algunas cosas, pero hay dos verdades de las cuales estoy seguro, de las cuales tengo presente aún en mi vejez. Y es que yo soy un gran pecador que fue salvo por un mucho más gran Salvador. Entonces es eso. Y es así, solamente el Salvador, Jesucristo. Jesucristo es la solución, Jesucristo es la respuesta frente a la incertidumbre del hombre, frente a esa desorientación, es Jesucristo. Así como David no vio al gigante que estaba enfrente de él, sino que vio al gigante que estaba con él, que era mucho más grande. Y es Dios. Sí, Sergio, un último consejo. Bueno, yo quiero tomar dos versículos para dar este mensaje, este consejo. El primero está en Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas el herido, aquí habla el profeta Isaías, habla del Señor Jesucristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A lo mejor como persona que tiene atracción por personas del mismo sexo te sientes herido, porque son heridas emocionales, esos son heridas, ¿sí? Y te sientes a lo mejor también que es un pecado o que es algo que no se puede cambiar, ¿no? Porque también el mundo se ha encargado de, bueno, como hemos hablado, de volver esto algo normal, ¿sí?
que los que nos levantamos en contra de este pecado somos los malos, ¿sí? Somos discriminadores, somos intolerantes, pero queremos decirte que hay un Dios, hay un Señor, el Hijo de Dios vino a este mundo para morir por tus pecados. Por Él fuiste, tú vas a ser sanado si tú le entregas la vida a Él, ¿sí? Si tú lo confiesas a Él como Señor y Salvador y crees que Él puede restaurar tu vida, Él lo va a hacer porque aquí está escrito, ¿sí? El libro de Isaías es un libro escrito miles de años antes sí, creo que miles antes, ¿cierto? Del Señor Jesús. Cientos. Cientos, perdón, sí, sí. Cientos de años antes del Señor Jesucristo y la profecía se cumplió. Entonces esto es una de las tantas maneras de darse cuenta de que lo que dice la palabra de Dios es cierto, ¿no? No son cosas que nosotros religiosamente nos inventamos o que somos fanáticos y todo eso que también dicen, no es cierto. Entonces quiero invitarte a que como ya lo hemos venido diciendo todos nosotros, Dios es la clave para que tú puedas restaurarte, ¿sí? Es un proceso, pero tienes que dar ese primer paso. Todos los procesos requieren de un primer paso. Uno cuando está sentado tiene que tomar ese paso de empezarse a levantar, pero empezarse a levantar así se da poquito. Toca levantarse. Y otro versículo, ya para terminar el mensaje que quiero darles es, y de pronto este es un mensaje más para las personas cristianas en la iglesia, que vemos que han caído en la homosexualidad, porque ha pasado, ¿sí? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Después dice Jesús, le dice que Pedro lo va a negar. Efectivamente pasó así. Pedro pudo haber hecho lo mismo que hizo Judas, que también le falló al Señor. ¿Y Judas qué hizo? Judas se arrepintió después, le dio remordimiento y se suicidó. Pero Pedro, ¿qué pasó? Pedro también dice la Biblia que después de negar al Señor lloró amargamente. Pero Pedro se levantó otra vez y terminó siendo de los apóstoles más importantes de la iglesia, la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces entonces es una invitación también para que sepas que puede ser un testimonio, ¿sí? Un testimonio para las demás personas, a las personas que luchan contra este pecado, ¿sí? Todos luchamos contra nuestros propios pecados, entonces ahí está Jesucristo teniéndote la mano, y Jesucristo aquí mismo lo dijo de que Él siempre, él ora al Padre por nosotros y sabe que tenemos luchas, y él lo conoce. Jesús a Él no se le pasa nada, todo lo sabe, todo es omnisciente, todo lo conoce. Entonces apoderarnos de esta verdad, y algo que es muy común en estas conversaciones que hemos tenido, apoderarnos de nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad. Y ese diseño que Dios hizo para ti es perfecto y bueno, y tenemos que entender eso. Y el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Entonces, vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento. Señor, gracias por este momento, Padre. Gracias por darnos tu palabra, Señor, por tener el privilegio de poder leerla, Padre. Sabemos que hay muchos países en los que ni siquiera está permitido poder leer tu palabra, y te damos gracias en este momento porque tenemos accesibilidad a ella. Podemos acercarnos a ti libremente, Señor. Pero a pesar de eso pecamos, a pesar de eso nos equivocamos, Señor, y a pesar de eso nos alejamos de ti. Te pedimos perdón por eso, Señor. En este momento queremos acercarnos a ti y pedirte perdón por nuestros pecados. Todos tenemos pecados, Señor. Todos nos equivocamos, todos erramos al blanco. Pero a pesar de eso podemos reconciliarnos en ti. Por eso te damos gracias, Señor, así como por la ley que nos muestra que estamos mal, la ley que nos muestra que necesitamos de ti, Señor. Así que te damos gracias, Padre, también muchísimo más por tu misericordia, por esa gracia inmensa, Señor, que dio a su Hijo por amor a nosotros. Padre, gracias, Señor. Gracias por esa gracia. Gracias porque podemos acercarnos a ti. Gracias, Señor, por tu infinito amor con todos, Padre, a pesar de nuestros pecados. Te damos gracias por este momento, Señor, y bendecimos a cada una de las personas que nos están viendo en este momento. En nombre de Jesús. Amén y amén.